Entonces, como les venía contando, es una de nuestras universidades patrocinadoras. La segunda universidad que también permite esto es la Universidad Imaginaria de Usme, la Facultad de Feas Artes y su doctorado en narración oral, que hicieron un convenio interinstitucional entre el rector real de acá y el rector imaginario de la Universidad Imaginaria de Usme, y decidieron hacer este convenio para producir la investigación que yo estoy realizando en torno a Don Quijote en Cuentería. La Facultad de Feas Artes es una facultad nueva, es una universidad nueva, que como lo dice su nombre, está en Usme. El lugar exacto, no hay un lugar exacto porque usted solo va a Usme y la imagina donde usted quiera. Es una universidad que tiene pregrado, tiene posgrados, es una universidad gratuita, o usted pone el precio, usted pone también los profesores, usted es libre en eso, ¿no? Es una universidad que tiene también sus ventajas bien bonitas. En estos momentos, querido público, estamos viendo una clase que se llama Crisis de la Narración. Y adivinen quién me está dando esa clase en el doctorado imaginario en narración oral. Byung-Chul Han. Sufre, bebé. A ustedes les toca, es que profe Freddy Ayala, Byung-Chul Han, un filósofo. Esta semana Jules Han nos contaba una historia acerca de una familia que tenía un particular interés por contar historias, contaban cuentos. No solo cuentos, sino también anécdotas, digamos, mitos, leyendas, era como una especie de tradición familiar. ¿Tienen aún esa tradición familiar en sus hogares? ¿De llegar a la noche y contar chismecitos o llegan primero a ver televisión y al celular? Chismecito, ¿cierto? Qué bonito, de verdad los felicito. El hecho de que ustedes estén acá es porque les gusta el chisme, ¿sí? Sí. Y el desocupe también, ¿no? Eso también ayuda. Pero les gusta el chisme. Pues a esta familia le gustaba el chisme. Al papá le encantaba el chisme, a la mamá le encantaba el chisme. Por supuesto, a la niña pequeña le encantaba el chisme. Al único que no le encantaba el chisme era el niño, que solo se la pasaba viendo televisión y jugando al celular, y él no contaba muchas historias. Entonces eso le preocupaba porque en el desayuno o en el almuerzo cuando estaban comiendo, pues el único que no contaba era él, y la mamá le insistía que contara algo. Bueno, ¿cómo te fue en el colegio? Y él, no, pues llegué al colegio, me senté, la profesora habló, fui al baño y ya, estoy acá. Entonces como que ellos se preocupaban, pero ¿será que es que no tiene lenguaje? Porque uno de papá se preocupa, cosas que le preocupan a uno como papá que a los hijos les dé depresión, ¿cierto? Y comienzan a pensar cosas negativas, entonces comenzaron a pensar que el niño tenía algo así, ¿sí? Depresión, existencialismo, una cosa así, entonces no sabían cómo tratar de solucionarlo. La señora conocía a una señora que enseñaba a contar historias, una señora que estaba ubicada en el barrio Santa Fe. Entonces mandaron al jovencito, mire, vaya donde tal señora, donde la señora Mercedes, que la señora Mercedes le enseña a contar historias. Y se fueron hasta donde la señora Mercedes, el joven se fue hasta donde la señora Mercedes, una casita en el Santa Fe, era un primer piso, al lado de unos lugares bien extraños. Ya, bueno, ya son lugares artísticos, pero antes tenían otras funciones, ¿no? Llegó allá a la casita del primer piso, la recibió la señora Mercedes. Lo que pasa es que mi mamá me envió que porque usted me va a enseñar algo así como contar historias. La señora Mercedes le dijo, sí, claro, bienvenido, pero antes de eso necesito que me hagas un favor, que me esperes aquí un momentico. Lo dejó 4 horas en la sala esperando. 4 horas. Y bueno, y hubiera un televisor o algo, pero lo dejó ahí quieto. Y el aburrimiento comienza a generar pánico, ¿no? Comenzó a sentir pánico, miedo, después ansiedad, después aburrimiento, como que qué aburrido estoy, y después sueño. ¿Sí? Cuando ya uno comienza a cerrar los ojos y todo. Ya después de las 4 horas salió, ay, qué pena con usted, ¿será que usted me puede hacer un favor? ¿Puede ir al segundo piso y llevarle este encargo a mi hermana? Se le hizo raro porque él se dio cuenta que solo la casa era de un piso. Igual, bueno, ¿y por dónde subo? Mira, ahí está esa puerta, y era una puerta pequeña. Abrió la puerta, se agachó porque era muy pequeña que le tocaba entrar agachado. Entró agachado y era como una especie de laberinto. Comenzó a caminar en ese laberinto como unas 2 o 3 horas en ese laberinto y comenzó a encontrarse unas raticas que le sonreían y le coqueteaban, o sea, una cosa rarísima, hasta que después de 2 o 3 horas llegó donde una rata grande que era, se supone, la hermana. Sí, mire que es que su hermana le mandó esto. La rata se ofendió y le dijo, no, yo no quiero nada de mi hermana, se me devuelve ya, y se devolvió.
Le dijo, no, 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 mire, esta señora no me quiso recibir, además tenía una cara toda extraña. Ay, usted no sirve para nada, le dijo la señora Mercedes. Vaya donde mi otra hermana que ya está en el sótano. Esta vez era una puerta gigante, una puerta como el edificio de Colpatria, una puerta grande, pero no eran raticas, sino caballos. Caballos que andaban en dos patas. Y se encontró con la hermana que era un caballo que andaba en dos patas. Mire que acá le mandó su hermana. Y pues obviamente el caballo le respondió, bueno, la señora caballo. ¡Ah! Le dijo que se fuera, que se largara. Ya el muchacho llegó todo ofendido y le dijo, no, señora Mercedes, usted, yo no sé a qué míreme, casi 8 horas acá. No, 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 yo me voy de acá y además ninguna de esas señoras todas groseras no me quisieron recibir su encargo. Y se fue ofendido para su casa. Llegó, le abrió su mamá, su papá y le preguntaron, ¿qué? ¿Cómo le fue, papito? No, mamá, si le contara, y comenzó a contarle. Nosotros quedamos sorprendidos con la historia. Y después, bueno, ya después hizo unas reflexiones teóricas, ahí ya no prestamos atención. Era la parte como aburridora. Pero algo que sí me pareció importante de la historia es que para escuchar historias y para contar historias, como lo dice Walter Benjamin, hay que tener tiempo, hay que tener disposición, aburrimiento, ¿sí? O sea, calma. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, pero Don Quijote todo el tiempo tiene calma y Sancho Panza van para una venta y de repente alguien les dice, les voy a contar una historia y se sientan ahí y escuchan. Y yo me pregunto, oiga, Don Quijote no tenía nada que hacer o algo así. Y comienzan a escuchar la historia y les puede dar 2 noches, 3 noches. Los invitan a entrar a una casa a escuchar historias y entran a escuchar historias. Tienen todo el tiempo. Y a veces me da envidia de Don Quijote porque yo quisiera mi vida así, ¿no? Yo salgo de la casa, llego al trabajo, alguien me dice, ¿le puedo contar un chisme? Y yo, no tengo tiempo. Entonces, quisiera tener el tiempo de Don Quijote. Yo siento que el tiempo de Don Quijote es el tiempo de un marihuanero. ¿Sí se han dado cuenta cómo son los marihuaneros? Sí, allá debe haber uno, ¿no? Yo leí esa anécdota una vez, una historia de que estaban 4 drogadictos y quedaron metidos en una cueva, quedaron atrapados en una cueva. Entonces dijo el que consumía cocaína, tranquilos, mantengan la calma. Mire, yo tengo acá 2 líneas, las ponemos encima de la mesa, las olemos, nos hacemos fuertes, comenzamos a correr, rompemos las piedras y nos salimos del lugar y listo. El otro, el que se inyectaba, no, eso me parece muy agresivo. Yo me tengo otra, nada, nos inyectamos, nos hacemos líquido, después aire, nos evaporamos, ay, nos salimos y listo. Y el del LSD dijo, no, yo me tengo otra mejor. Un papelito, un bailecito bien rico, las florecitas, y ya cuando menos nos demos cuenta estamos afuera. Y el marihuanero, no, yo me tengo otra mejor. Cogemos el cuero, cogemos la vareta, le quitamos las pepas, lo pegamos, bien pegado, no lo fumamos. ¿Y qué? Y listo. Hay niños, quiero aclarar que las drogas son malas, ¿no? Que no estamos haciendo apología a esto. Hay bastantes tipos de drogas, queridos niños, no solo esas, obviamente hay que explicarles a los niños porque las drogas ya vienen desde pequeñitos, ¿cierto, mi amor? Le pasó a mi esposa en el colegio que le llegó una papeletica, y ella, mi esposa también inocente, ¿no? Ay, tan bonito ese dulce, una papeletica rosada. La tenía un niño de 3 años, no hablaba bien y todo. Entonces ya hay que hablar sobre las drogas. Y están las drogas que son aprobadas como el alcohol, que es otra droga terrible. Pero, ¿por qué estoy hablando de drogas? Por la anécdota. Señoras y señores, entonces pues hoy estamos aquí para celebrar la narración oral, para celebrar las historias, para celebrar los cuentos, para celebrar a Don Quijote de la Mancha, y hoy tenemos algo importante que es un concurso, y un concurso de cuentos y al final un concurso de disfraces. Entonces cada concursante tiene más o menos 5 minuticos para pararse acá. Hay unos que tienen experiencia, hay otros que es la primera vez que se van a parar en un escenario, hay otros que tienen medio experiencia, entonces les voy a pedir que les brinden todo su apoyo. ¿Listo? Por favor, no los vamos a traumatizar, ¿listo? Bueno. Entonces vamos con esta primera ronda, vamos a escuchar a Julián González. ¿Está Julián González? Sí. Listo. ¿Camilo Sánchez está? No está Camilo Sánchez. ¿Marjorie está? Y cierra esta ronda Toño Fonseca, señoras y señores. Entonces recibamos con un fuerte aplauso a Julián González.
Regla, cuando ya vayan a hacer los 5 minuticos, te lanzamos algo para que quedes con Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo es mi primera vez haciendo esto. No hablando en público, pero sí contando historias. Resulta que yo era un esqueleto. Bueno, soy un esqueleto. Pero era primero ser humano. Entonces yo, voy a caminar. Entonces yo, resulta que estaba caminando, era feliz. Y a mí nunca se me dio eso bien de caminar. Y mi madre siempre me decía, hijo, cada vez que camines, siempre mira al cielo. Porque ella está Dios y ella te va a proteger. Y yo, bueno. Entonces, yo miraba, yo siempre. Pero un día, por no hacerle caso, y ahí la decepcioné, caminaba por la Jiménez y de un momento a otro, sin darme cuenta, ¡tas! Una madera. Y quedé en el piso. Desde ese día soy un esqueleto. Desde ese día no estoy con ustedes. Entonces, mi vida como esqueleto ha sido muy extraña, porque ese día me levanté y veía gente alrededor mío que me decía, oye, Julián. Pero no me levantaba. Y yo, pero oye, Julián, pero yo estaba quieto. Pero ¿por qué estoy quieto si me estoy moviendo? Entonces, empecé a tocar a la gente y la gente no me hacía caso, no la traspasaba. Y yo, tas. Entonces, me puse a gritar. Entonces me fui a buscar a mi madre. Entonces, cogí por toda la sexta, bajé a la 19, llegué a las Nieves, fui a buscar a mi madre donde vivo y mi mamá no estaba. Yo, ay, ¿qué hago? Entonces, cuando iba a salir, cuando estaba en el apartamento, abrí la puerta, ¡pum! Estaba un ente alto, negro, completamente, que me agarró la mano y que apenas me la agarró, me desperté en otro sitio. Ese sitio era el infierno. Entonces yo estaba ahí, abajo. Veía todo el fuego, veía todos los muertos, veía gente muy extraña, veía gente que decía, hey, ¿qué haces acá? Entonces ayudaba a primos, a abuelos, a hermanos, y ellos me decían, Julián, ¿tú qué haces acá? Yo no sé, pues de un momento a otro, no le hice caso a mi mamá, aquí estoy. Entonces me dijeron, oye, pues caminemos. Entonces nos pusimos a caminar por el infierno, ¿no? Entonces me saludaba Lucifer, me saludaba Satanás, vente parchado, tranquilo. Cuando no nos conocimos. Entonces ellos me decían, pues nada, me contaban historias y me decían, como bueno, no, pues aquí ha pasado mucha gente, acá estaba Napoleón, el del bigotico, acá ha estado gente muy extraña, pero gente parchada, y yo, bacano. Entonces, caminando, de un momento a otro llegué a un bosque. Y el bosque era muy raro, porque era, en una parte habían árboles muy gigantes, y en la otra, por el contrario, habían solo setas, como hongos. Yo me acordé de que cuando era vivo me gustaban mucho los pollos con champiñones que me preparaba mi madre. Entonces dije, bueno, vamos a preparar pollo con champiñones. Entonces cogí las setas, y apenas las agarré, no las pude coger y me caí. Traspasé la tierra y de un momento a otro estaba otra vez donde estaba mi cuerpo. Allí me levanté, me habían revivido, y yo, estaba la sangre y me levanté. Me dijo, Julián, ¿qué te pasa? Y habían amigos y gente y policías y tal, me revivieron. Yo, parce, los hongos. Entonces me dijo, Julián, ¿otra vez? No, yo no soy así, parce, yo no soy así. Julián, hombre, yo no hablo bien. Entonces, recogieron la sangre, la limpiaron y me fui con unos amigos. Con los amigos me puse a contarles y les dije, Julián, me decían, no, parce. O sea, me decían cosas como sabemos que queda chorro, pero hombre, ¿no? Entonces, nos fuimos. Y de un momento a otro pensé en mi madre y pensé, no, pero le tuve que haber hecho caso. Pero tuve que haber pensado en ella y siempre mirar al cielo, siempre mirar al infinito, no sé, las estrellas. Pero el día que lo dejé hacer, pues fallecí. Muchas gracias.
Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a poner esta sillita por acá. Todo inicia a las 3 de la mañana. Ustedes saben que alrededor de las 3 de la mañana hay misterios, creencias, costumbres y algunas tradiciones. En mi casa, la tradición de levantarnos en la mañana es como Navidad o los cortes académicos. Pasan una vez al año. Y pues madrugar a las 3 de la mañana, ¿a ustedes les gusta saber madrugar? Madrugarlo, acostar, levantarme, no, jamás. Acostarme sí. Entonces, inicia cuando más o menos 4:30 de la mañana empezamos a listar todo. Porque a las 3 de la mañana uno se levanta feliz, pero cuando toca, paseo. El resto usted no madruga contento. Entonces, todo inició a las 4:30 de la mañana. Empezamos a poner los baldes en las goteras, a cerrar la llave del gas, a cerrar las ventanas, a sacar la basura. Y simultáneamente, de sorbo en sorbo, me tomaba mi aguapanela y dentellada en dentellada mi envuelto de mazorca. Hasta ahí todo estaba bien, dispuesta a viajar, felicidad, como decía mi compañero, estaba parchada, ¿cierto? Mi papá tiene un carro rojo Ferrari, un Chevette del año 83, el cual trabaja como un lulo. Decidimos montarnos en el carro. Inició mis hermanos, después mis padres y después el más leal, mi perro Tom. Inició. Cogimos carretera porque preciso habíamos elegido el lugar más recóndito, un pueblito por allá metido entre los bosques más profundos y las matas de café. Allí surgió Pijao, un pueblito ubicado en el Quindío. Arrancamos carretera, íbamos relajados, las paradas, que venga Bochichi por allí en el monte, cierto, que se baje el perro, que se vomitó la mamá, hasta ahí bien, cositas que pasan. Entonces, bueno, llegamos a Pijao, todos vamos a tomarnos algo, vamos a conocer el pueblo. Decidimos, salimos, el Chevette se quedó allá, el perro pues tocó llevarlo porque a todos lados se lleva. Empezamos a ver vendedores, bebidas, vendedores y compradores, artesanías y chucherías. Empezamos a caminar por toda la plazoleta, pero esta plazoleta estaba en medio dentro de todo el bosque, de la naturaleza. Hasta ahí algo muy rico, muy natural, un plan muy ascético, ¿cierto? Apenas el spot para las fotos, muy chévere. Cuando de repente yo estaba distraída y escuché una algarabía, una bulla rica que usted como que lo anima, ¿sí? Como que usted dice, quiero comprar una pomada verde. Y todo inició así cuando empezó. Muy buenas, tengan ustedes, señoras y señores, aquí estoy, soy la hija de mi hermano, la madre de mi mamá, la vecina de mi vecino. Tengan ustedes pues cuidado que solamente sé que el número PI es el número 31416. No sé mucho de inglés y lo acepto también. María, señores, yo les vengo a contar quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Yo vendo manteles, vendo tamales, vendo gallina, vendo gelatina, chocolates y jambal. Si les sigo contando, les sigo convenciendo y usted me sigue comprando. Esa bullicia, esa algarabía, de un momento a otro se escuchó el grito más profundo, desde lo más metido de la selva y el bosque. Perdón, el bosque, porque la selva sin nada que ver, en el bosque. Y se escuchaba por allá, ¡ah! Enfurecido. Claro, todo el mundo se cayó. Esa culebrera paisa que llegó en ese momento se cayó. La algarabía infernal que había se convirtió en un silencio sepulcral. Todo el mundo estaba callado, anonadado, esperando quién vendría detrás de ese grito. Y de repente apareció un ser
detrás de un árbol, un ser sobrenatural, un ser mitad mujer y mitad monte. Pues sí, señores y señoras, estábamos presenciando a la Madre Monte, quien está dispuesta a acabar con quien perturbe la tranquilidad de la naturaleza, con quien quiera acabar con los ecosistemas y el equilibrio ambiental, con los cazadores y leñadores que día a día quieren acabar con las especies, con las diferentes especies, a los que sin cesar acaban la flora y fauna que habitan en aquel lugar. Es por eso, mis amigos, y los invito que si usted quiere que no se le aparezca esta deidad, un tabaco y un cuento usted debe contar. Gracias. Gracias, qué bonito, aplausos. Vamos entonces ahora con Toño. ¿Dónde está Toño? Toño. Ya viene Toño. Esperen a Toñito. Ubique puro a esa distancia. Hola. Hola. Primero debo aclarar, no estoy disfrazado de Paleta Drácula, sino del Conde Contar de Plaza César. ¿Listo? Más que participar, yo vengo porque pues hace rato quería contar aquí en el Quijote de Cuentería, y le decía a Freddy, pero siempre se nos pasaba algo, siempre cruzaba la fecha con algo, yo no podía, pero dije ya no puede pasar de hoy y quiero contar. Y hoy, pues precisamente me parece muy chévere esto de estar adaptando el Quijote a la cuentería. Es porque yo en mi investigación de tesis me di cuenta que las adaptaciones, o como diría Juan José Quintero, literato, las traducciones de diferentes cuentos de literatura universal a contemporaneidades modernas son muy importantes para poder llevar estas historias a las nuevas generaciones. Por eso me dediqué a hacer una serie de adaptaciones de cuentos de literatura universal, la cual voy a presentar ante ustedes. Esta, primero en honor a Freddy. Molino de viento jugó contigo, ese gigante sí está macizo. Molino de viento te movió el piso, se hizo aspa y suyo te hizo en un antiguo lugar de La Mancha. Un bravo hidalgo de los de Adarca leyó unos libros con sus ojos majara, que te seducen en sus páginas te atrapa. Es una insanía que vacilaba contigo, le andaban diciendo todos sus amigos. Trataron de curar pero no lo consigo, pues Dulcinea moviendo el toboso y el tanque sigo acompañando de Sancho, comiendo uva por tinta intoxicado. Abandona cada daca, escribía el manco. Es puro colado pero me caso con su caballo blanco sin mano soldado. Nada para eso lucha en Lepanto, una historia loca que yo no rechazo. Un libro poema que me evoca al paso. Un caballerazo, molino de viento jugó contigo. Ese gigante sí está macizo. Molino de viento te movió el piso, se hizo aspa y suyo te hizo. Esta saga de cuentos la decidí llamar Cuentos de Reggaetón Postmoderno, porque pues los jóvenes les gusta el reggaetón. Entonces yo no sé nada de reggaetón, así que yo pues le pregunté a mis amigos que qué canciones de reggaetón les gustaba, y ellos comenzaron a decirme las canciones y pues yo las comencé a adaptar. Para la siguiente, ustedes me disculparán, pero pues me tiene que dar algo de sueño y ya se van a dar cuenta por qué. Una noche más, estaca de más 3.
aunque sé que no veo. Chupar sangre, bebe, pero cuando veo. Viene Evangelcia, mátame con ambos y espejos. Dime dónde tú estás, que por ti cojo un vuelo. A Transilvania llego, aunque sé que no debo. Chupa sangre, bebe, pero cuando bebo. Viene Evangelcia, mátame con ambos y espejos. Dime dónde tú estás, que por ti cojo un vuelo. A Transilvania llego. Eso fue Bram Stoker, Phil Bad Bunny. Y la idea de los cuentos de reggaetón postmoderno es que el cuento y la canción de reggaetón tuvieran algo en común, algo que las relacionara, como por ejemplo la primera, Don Quijote y Ojitos Chinos de Don Omar. Pues Don Quijote está loco por Dulcinea y Don Omar en su canción está loco por una mujer de ojito chino. En esta segunda, Bram Stoker, pues Drácula, y Bad Bunny, pues dije, pues tienen dientes y ya, hasta ahí me llegó la inspiración. Y para la última, que es creo que mi favorita cuento de reggaetón postmoderno, porque pues se me ocurrió la manera más postmoderna posible. Iba a entrar al Milenio y escuché la canción, y escuchando la letra de la canción dije, parce, es esta historia, no tengo que cambiarle casi nada. Y fue la que dio origen a esta saga de cuentos que, pues, para cerrar mi intervención, presento hoy ante ustedes. Kafka, ¿qué dice? Gregorio Samsa, Gregorio Samsa, Gregorio. Kafka, ¿qué dice? Gregorio Samsa, Gregorio Samsa, Gregorio. Esta mañana yo me transformo en cucaracha, yo me transformo. Sí que soy feo, yo me transformo. Mantener la familia, yo me transformo. Ir al trabajo, yo me transformo. Metamorfosis, yo me transformo. Muchas gracias. Próximamente vamos a tener La Chica 10 con la historia de Dorian Gray. Muchas gracias. Muchas gracias a la paleta Drácula. Qué bonito, ¿no? ¿Cierto? Sí, parecemos en una obra en Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, vamos a cambiar de género ahora, vamos a hablar con ángeles. Reciban a ángeles con un fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Me disculparán si toso un poquito, medio gripa, nada que hacer. Y esta es la primera vez que estoy aquí. Bueno, espero que les guste la historia que les vengo a contar el día de hoy. Yo les voy a contar la historia de Milena. Milena se casó muy joven. Ella tenía 17 años, casi 18, y se casó con un hombre que amaba muchísimo. El cura les dio permiso y los casó. Milena se casó con John, un hombre de sonrisa amplia, pero con un corazón muy terco, como la mayoría de los hombres. Tuvieron dos hermosas hijas, una que anhelaron con todo su corazón, era la niña que más querían tener, y otra niña que se coló, llegó como cuando la lluvia llega sin avisar. Planearon el bautizo de su hija mayor, todo estaba listo, estaba la iglesia, estaba todo lo que tiene que ver con la decoración, la comida, todo estaba listo, pero John insistía fuertemente en que ese día tenían que bautizar también a la hija menor. Todo el mundo le preguntaba, John, ¿pero por qué? Ya todo está listo para tu hija mayor. Pero John insistió tanto que al final accedieron todos, hasta el cura, y bautizaron a sus dos hijas.
Milena me cuenta que ese día ella creía que John actuó como si presintiera que su tiempo se estaba acabando. Como todas las parejas, tenían sus momentos buenos, tenían sus momentos malos, y Milena había tomado la decisión de separarse de John. ¿Por qué? Bueno, realmente John, aunque era un buen hombre, no era un buen esposo, pero John la amaba muchísimo. Entonces ese día Milena esperó a que John llegara a la casa para hablar con él y comentarle su decisión. Cuando John llegó, se puso a la 10. John se insistió, habló con ella, se comprometió, un hombre verdaderamente distinto. Milena esa vez notó algo en él distinto, notó en él una sinceridad y sintió que debía perdonar. Entonces llegaron a un acuerdo. El acuerdo era en que al otro día que John llegara de trabajar, Milena iba a tener a las 2 hijas listas y iban a salir a dar una vuelta en el pueblo, a comerse un heladito y empezar a tratar de ser una familia feliz. El día 6 de febrero del 2003 fue el último día que vieron a John con vida. John salió ese día a trabajar, pero cuando se hicieron las 6 de la tarde del día del acuerdo en el que se iban a encontrar, ese día John no volvió. Milena lo buscó. A John lo buscaron entre montañas, lo buscaron entre valles, lo buscaron en las veredas, lo buscaron entre contactos, en un voz a voz, pero nadie sabía nada de John. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos aseguran que oyeron la voz de un hombre en el monte, la voz de un hombre que decía: por favor, no me maten, tengo 2 hijas. Pero esa voz se perdió en el viento. Pasaron 6 meses y no se sabía nada de John, y Milena estaba muy angustiada. Había puesto denuncias en la fiscalía, había ido al CTI, morgues, hospitales, viajó hasta Bogotá, pero no se sabía nada de John. Y a los 6 meses le entró una llamada que venía de Bogotá. En esa llamada le dijeron que habían encontrado un cuerpo que coincidía con las características físicas y con la ropa que John tenía el día que desapareció, que por favor fuera a Bogotá para reconocer el cadáver. Ese día Milena no tenía dinero, pero viajó con un pasaje prestado. Se acercó a las oficinas de la fiscalía a hacer el respectivo reconocimiento. Y allí Milena me cuenta que cuando se sentó, ella tenía un presentimiento. Ella sentía que si era John, que ya no había que buscar, pero ella debía reconocerlo. Empezaron a mostrarle un video en donde le mostraban los zapatos, le mostraron las medias, el pantalón, todo se le hacía familiar. Pero cuando llegaron a la ropa interior, Milena se desplomó. Milena me dice, y la cito: era John, ese era John. Ellos no podían saber la ropa interior que él tenía, no tenían cómo saberlo. Ese día yo le listé la ropa. Ella se desmayó, pero tuvo que volver a ponerse en cordura para terminar de hacer el reconocimiento, y a través de una placa dental lograron identificarlo. Pasaron los años, sus hijas crecieron. Milena cuenta que era muy duro, a pesar de los años, decirle a su hija mayor que se acordaba de John y le preguntaba que dónde estaba su papá, decirle que se había ido de viaje al cielo. Cuando todas se hicieron más grandes, un día llegó una carta de la capital que decía que lo sentían, una carta de disculpas genéricas en donde decían que por la situación, por los hechos, por todo lo que había pasado y cómo se había encontrado el cuerpo, habían determinado que el grupo que había estado encargado de la muerte de John había sido un grupo al margen de la ley, de estos grupos que tienen a Colombia aterrorizados hace muchos años, que pedían perdón. Y tuvimos una verdad, pero la de verdad, se quedó enterrada con John ese día. Esta historia la recogí de lo que me contó mi madre, de lo que me contaron mis familiares y, bueno, de todos los hechos que pude recolectar.
Hoy cuento la historia de John para que su nombre no se olvide, para que lo que pasó y todo lo que ha pasado en este país no quede en vano, para que él sepa que aquí sus hijas están aquí tratando de salir adelante, de hacer lo mejor que pueden, de amarse entre sí mismas y que su nombre no se olvide. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con esta noche de historias, entonces vamos ahora ya casi vamos con otra intervención. Vamos, ya miro la programación, como la tenemos acá, vamos con Luana Gabriela. Un fuerte aplauso para ella. Hola. Bueno, creo que vamos a tener un par de enredos con la silla y la guitarra, pero pues es que a una le gusta como complicarse la vida. Yo sé que ustedes han escuchado historias de sirenas que provienen seguramente de los mares del Caribe y del norte global, pero esta no es ese tipo de historia. Esta es la historia de una yara. Para quien no sepa lo que es una yara, todo bien que yo lo explico. Las yaras son un tipo de monstruo marino que recorre más o menos todo el río Amazonas. Podríamos decir que son como las madres del agua. Esta es la historia de una yara que huyó a la cordillera. Esta es la historia de la sirena andina. A las yaras se les enseña desde pequeñitas que tienen que cuidar el territorio, que tienen que cuidar las aguas. Y yo no hablo de charcos ni de gotas medidas. Hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo. Y lo defendían. Claro que lo defendían con las garras, con los dientes, con la vida. Tan así que los pescadores sabían que no debían anhelar más de los que su cuerpo necesitase. Pero nuestra Yara, la protagonista de esta historia, era joven, torpe y benevolente, y tenía la fe firme en que los hombres podían ser buenos. Y con tan mala suerte que una de las primeras tareas que tuvo con sus mayoras fue cazar un hombre que trataba de pescar un pirarucú, que es una especie casi extinta del Amazonas. Lo divisaron en la mañana en su canoa y las yaras empezaron a cantarle con la advertencia: déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje esta nada mal porque se le va bien hondo el machetazo. Pero este hombre estaba solo en su ambición. Y las yaras continuaron advirtiéndola: ya tras el pedazo de tierra trituró el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavero, y que no le prendan velas. Y a este calavero terco se le fueron encima. Y cuando nuestra Yara tuvo su rostro moribundo entre sus manos y vio el temor en su rostro, no fue capaz de ahogarlo y lo devolvió a la orilla. Que no sirvió de mucho, porque a la semana siguiente encontraron el cuerpo del pescador al lado del cadáver de un pirarucú en la orilla del río. Y por esto exiliaron a nuestra Yara, que huyó a la cordillera, más exactamente al páramo de Oxesa, donde ningún cuerpo de agua fuera capaz de tocarla. Y mientras estuvo en el punto más alto, le pidió a los espíritus del aire que le aliviaran las penas. Y su canto y sus llantos sonaban más o menos así: ay de mi maldad, mis vicios y mi triste soledad, de mí no se van, de mí no se van más.
con más. Y allí se convirtió en espuma. Dicen que su historia todavía se cuenta cuando escuchas por ahí a los iris, y que alguna vez otra sirena escuchó la historia y la volvió canción. Y va más o menos así. Por la blanda arena que lleva al mar, su pequeña huella no vuelve más. Una pena sola de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, esa voz antigua de viento y sal, que te vela el alma y la va llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Muchísimas gracias, tremendas historias. ¿Qué tal? Tremendo viaje, ¿cierto? Eso, gracias por la respuesta. Tremendo viaje, ¿no? Eso, muy bien. Uy, mira, ya está llenito. Solo me senté ahí, listo, muy bien. Muchísimas gracias por ese recorrido. Pasamos por la risa, el llanto, por la naturaleza, la muerte, el nacimiento. Muchísimas gracias por estas historias. Voy entonces a contar ahora el capitulito que corresponde al capítulo 80 y 81 del Quijote, ¿listo? Pero necesito colaboración escénica, ¿no? Necesito a un caballero que me quiera colaborar aquí que esté. Bueno, caballero, sigue, ¿me colaboras, por favor? Necesito a otro caballero que me quiera colaborar, ¿sí? Que no sea escénico normalmente, que no va a concursar para no... su merced, sí, gracias, muchas gracias, listo. 1, 2 personajes. Sí, ya necesito una dama, así, y si viene así bien disfrazada y tal, toda princesa y todo, así. ¿Vas a concursar? ¿No concursas? ¿No? Bien, perfecto, bien, bienvenida. Muy bien, listo. ¿Falta alguien más? Sí, me puede faltar alguien de pronto. ¿Lo puedo escoger? ¿Te puedo escoger a ti, compañero? Sí, tú, sí. Gracias, muchas gracias. Bienvenido. Un aplauso para él. Gracias. Bueno, entonces voy a, como para ambientar un poco y para que vayamos mirando también los disfraces, ¿cierto? Entonces vamos a ir contando el capítulo 80 y 81. Ellos no me conocen, yo no los conozco, o bueno, sí nos conocemos, ¿cierto? Pero no hemos ensayado, ¿no? Todo esto es improvisación. Van a decir, es que ya se conocen desde anterioridad y toda la cosa. No tenemos ningún, hasta ahora te veo a ti, ¿cierto? Sí. El esqueleto, muy bien. ¿Cuántos años tienes ese esqueleto? De 16. ¿Sí viniste con papá? Sí. Sí, porque no pase tu formato. Su merced, ¿tu nombre es? Julián. ¿También te llamas Julián? Ay, qué bonito, mira, sí, mira, y todo esto no está preparado. ¿A qué te dedicas, Julián? Licenciado en filosofía. A nada, sí, muy bien. Su merced, que está en el colegio. ¿En qué curso estás? En décimo. Oye, muy bien, qué chévere, sí. Eso deberías estar en el celular, pero decidiste estar acá, ¿listo? ¿Qué te afectó la vida? Cuéntame qué. Juliana, ¿sí? Ana. Ay, casi. Sí. Ana, Ana. Muy bien. Te bautizamos Juliana, muy bien. ¿A qué te dedicas, Juliana? Estudiante de artes plásticas. Estudiante de artes plásticas. Que mira, todas las carreras coinciden. ¿Y su merced? Leiner. ¿A qué te dedicas, Leiner? Telecomunicaciones.
¿Telecomunicaciones? Telecomunicaciones. ¿Qué hace un telecomunicador? Telecomunica. ¿Es algo con la educación imaginaria, algo así? ¿Tú? Más o menos algo así, listo. Listo. Ustedes van a... Lloré, improvisan, ¿no? ¿Listo? Se nota que tienen ahí bien, entonces... La clave, aquí está el microfonito, no se lo van a pegar mucho acá porque rebota el sonido, solo con que se ponga aquí ya se escucha perfecto, ¿listo? Listo, señoras y señores, reciban con ustedes un fuerte aplauso el capítulo número 80 y 81 del ingenioso Quijote. Ese es, bueno, ¿cómo es que empieza? Sí, ya. Bueno, iba Don Quijote y Sancho Panza, iban después de haber tenido ese encuentro con el barco encantado, un poco tristes y deprimidos, Don Quijote y Sancho Panza. ¿Listo? Iban en su caballo y en su burro. Bueno. ¿Qué están haciendo? Sí, así se montan en un burro y en un caballo, ¿listo? Por favor, mirando al público, ¿listo? Eso, muy bien. Hagan de cuenta sin moverse, ahí banda como si estuvieran cabalgando, ¿listo? Dale. ¿Has montado en burro alguna vez? ¿No? No, tienes 16. Tú, yo me imagino, todo filósofo. Dale, monta el caballito. Listo. Dale. Comienza. Eso. Y el burro un poco más bajito. Eso, sí. Iban muy tristes, demasiado tristes. Y más que todo Don Quijote porque había perdido en aquella batalla del barco. Lo mismo Sancho Panza lloraba también. Bueno, había consumido algo raro Sancho Panza. Y entre tanto seguían su marcha, cuando se detuvieron y vieron a lo lejos una hermosa, fermosa y bella dama. No, se supone que tú no sabes que te estás viendo, que te están viendo. De todas maneras, ponte así como hiciste otra vez, ¿listo? Listo. E iba con su amado caballero, ¿sí? Eso. No sé por qué cuando dicen así, hacen así. Como... ¿De dónde vendrá eso? Debe venir del cine, estoy seguro. Sí. En ese momento, señoras y señores, Don Quijote se emocionó y entonces pidió el favor, obviamente a Sancho Panza, que le dijese y le diera la razón a la hermosa dama, que se iba a subyugar entre ella y que por favor le pidiese para que él tuviese la oportunidad de darle un beso. Así que le dijo. No, Don Quijote es re respetuoso, ¿no? O sea, además él solo piensa en Dulcinea, por Dios, o sea, solo es un beso en su mano, ¿listo? ¿Listo? Un beso en su mano, quiero rendirme ante ella y pedir un beso en su mano, ¿listo? Díselo. Sancho, ayúdame, deseo rendirme ante esta bella dama y besar su mano, por favor, llévame esa razón. Y Sancho Panza le respondió. Oiga, es Sancho, o sea. Así que Sancho se fue se bajó del burro y se fue ante ella. Más para la mitad del escenario, eso. Cuando llegó hasta donde estaba ella, se arrodilló, acercóse, tomándose de la mano respetuosamente, mirándola a los ojos, le dijóse. Así es la típica, ¿no? De le pegar un beso a mi amigo, ¿no? Eso lo hacía uno en la escuela, ¿no? ¿Cierto? Y en el colegio. Así que él volvió donde Don Quijote y obviamente Don Quijote le llamó la atención diciéndole que por favor se expresara bien. Sancho, no deseo besarla, deseo subyugarme ante ella y besar su mano. Lo que hace la filosofía.
¿Desearías tú darle... ¿Desearías tú recibir un beso de mi amigo? ¿En la mano? Hizo la aclaración. Sí. Ella entonces tomó el micrófono y primero lanzó un suspiro de amor. Y después le respondió. Ella se emocionó mucho porque al parecer les conocía, así que le dijo, sí, claro, llama a tu amigo. Sí, claro, llámalo. No, pero ¿cómo lo va a llamar así? No, o sea, otra vez se devolvió, tráigalo. ¿Listo? Y le dijo. La dama ha dado una respuesta afirmativa. O sea, ahora Tombo pasó en este afirmativo. No, es espectacular este Sancho. Así que Don Quijote pues se emocionó, se fue en su caballo, no se bajó de él porque un caballero, no, se montó otra vez, hizo un pequeño cabalgueo. Dios mío, está enfermo el señor. Se acercó un poco para atrásito, muy bien. Y justo cuando se iba a bajar de su caballo, enredóse con una de las cuerdas que le ataban y diose en el pisoce. Me encanta. ¿Quién se rió por ahí? Don Quijotico. Tan lindo es mi hijo, Quijotico. Entonces, en ese momento, obviamente, el esposo que estaba allí soltó la carcajada. Es así, salió natural. Así, nos encanta burlarnos del mal ajeno. Así que ella obviamente le pidió pasar el micrófono, por favor, que se comportara y que no se riese así de él. Querido, por favor, compórtate, míralo, pobrecito. Y él entonces le respondió, poniéndose celoso. Más. ¿De dónde eres tú? ¿De qué región del país? Del Caribe. Oh, por Dios. Dele sabrosura esta vaina, joda. Y le dijo, entonces. ¿Y quién es este caballero que viene a pedir un beso en tu mano? Y ella respondió. No tengo la menor idea. Pero sí tenía la menor idea. Ella sabía que era Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, así que más bien mandó al hombre a que lo ayudara a levantar. Querido, por favor, tiende una mano a este pobre caballero. Y ella trató de persuadirlo. Pero querido, uno debe ayudar a los más necesitados. Y le hizo caso fácil, ¿no? O sea, este costeño se va a convencer fácil. Don Quijote se puso de pie y en ese momento él se sentó, Don Quijote se sentó y ella se acercó a él y le dijo, claro que yo te conozco, sé quién eres. Por supuesto que te conozco. Sé quién eres. Le dijo entonces, sé que eres el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Sé que eres el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Dilo más expresivo. Sé que eres el caballero Don Quijote de la Mancha. Y él tu escudero, Sancho Panza. Y él tu escudero, Sancho Panza. Sorprendido, Don Quijote preguntó que por qué sabía de él. ¿Cómo sabes de mi nombre y de mi presencia? Y ella respondió que ya había leído la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Sucede que ya he leído la primera parte de tu aventura, de cómo empezaste tu viaje. Y él, emocionado, respondió. Estoy muy emocionado. Los filósofos. Vaya a conocer mis historias. Pero el más emocionado al saber la noticia fue Sancho, que tomó el micrófono y dijo...
Así que lleno de emoción, obviamente el hombre seguía indispuesto y un poco celoso. Y le dijo: Don Quijote no se iba a dejar, entonces le respondió: Si te parecen absurdas porque ustedes son más insidiosas. Pero el novio no se iba a dejar y le respondió: No, yo he escuchado esos tropeles de costeños allá. Y nuestro pel se están saludando. Dale una con todo. Así que le respondió: Pues demuéstrame que son ciertas. Y el Don Quijote respondió: Estudia telecomunicaciones, ¿no? Pero el más emocionado era Sancho Panza, quien en ese momento trató de aliviar la pelea y dijo: ¿Le entendieron? Sí. No se le entendió. Así que volvió y dijo: así es Sancho, así es Sancho. Así que ella tomó el micrófono y le dijo: querido ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, mi esposo y yo queremos invitarte a nuestro castillo. Tengan en cuenta que en 80 capítulos es la primera vez que los invitan a un castillo. Apreciado Don Quijote, te invito a ti y a tu escudero Sancho Panza a nuestro castillo junto con mi esposo. Eso sí no lo conocía, pero te invito. El río, sí. Y Don Quijote respondió orgulloso, contento. Estoy muy orgulloso de que me haya dado mi vida a su castillo, a pesar de mi sitio de esposo que Ya está, hermano, venga, no se va a dejar, hermano. No puede ser así, no. El esposo tiene castillo. Eliminado. Aún así montaron en su caballo, ellos también se fueron en su carruaje y se marcharon, señoras y señores, al castillo donde les esperaba la fiesta. Nos vemos en 10 minutos, ¿listo? Un aplauso para ellos. Señoras y señores, ¿qué capítulo tan emocionante? Yo dije, no, este capítulo tiene que contarse así. Y vamos para nuestra segunda ronda de cuenteos en este momento, porque resulta que cuando ellos llegaron al castillo, cuando llegaron pues el duque, la duquesa, Don Quijote y Sancho Panza, realmente, como siempre les mienten, llegaron en efecto a un castillo. O sea, en un castillo, y uno sabe que es un castillo porque es un castillo, ¿no? Ustedes saben, cuando ustedes ven un castillo, ustedes dicen ese es castillo. Llegaron al frente y les estaba esperando 4 juglares que comenzaron a contar, a narrar aventuras y también a hacer un poco de malabares. Claro, Don Quijote y Sancho Panza quedaron anonadados, quedaron contentos por lo que estaba sucediendo, pues nunca se imaginaban que los fuera a recibir unos juglares y unos enanos. Señoras y señores, pasamos para nuestra segunda parte de este concurso de cuentería. Vamos en este caso, vamos con Daniel Benavides. Recibamos con un fuerte aplauso a Daniel el Chivo Benavides. ¡Qué rico! Eso, muy bien, muy bonitos los fans y todo. Es muy bonito cuando las historias, cuando las canciones se transforman en historias. Y más cuando aquellas historias trascienden a la inmortalidad histórica a partir de las generaciones.
Ya muchos conocemos aquellos relatos que nos demuestran esas felicidades, esas tristezas, una que otra anécdota y en algunas ocasiones con estos desenlaces. Porque en nuestra cultura, la festividad y el desamparo van tomados de la mano. Y más en nuestro país, en el cual desde el Caribe hasta el llano está la muerte. Y es una muerte que canta y es una muerte que baila. Y qué bello que canta y qué bello que baila al son de las cumbias, al son de las salsas, y en noches como esta, una que otra triste balada. Quiero creer que todos conocemos aquella historia de ese joven, el cual supongo yo es Nuyo como el cantante que lo interpretó, nacido a las 9:53 en la sala de un hospital en el verano del 56, y que por tragedias de la vida y a causa de un síndrome de 4 letras falleció, además de sus demonios internos y una sociedad que no fue capaz de valorar el amor que él sentía por el mundo, en total soledad. Un gran valor. Pero aquí, en la capital musical de nuestro país, en los planos tolimenses, en el año de 1972, nació Juan Carlos, al cual todos queríamos llamar de cariño Juanca. Y a pesar de tener tan solo 2 hermanos, tenía tanta gente a su alrededor al cual él prefería denominar como una hermandad tan pura que trascendía la sangre misma. Y en la ciudad él era célebre como el amo y maestro de la fiesta, porque en su sangre corría el pulso de los tambores y un olor a anís del mejor aguardiente. No había una sola persona que pudiese seguir el ritmo de esas alpargatas cuando sonaba el sanjuanero en toda la calle, y las chispas que soltaba su machete cuando la azotaba contra el suelo brillaban más que cualquier estrella. Hasta las mismas personas de la ciudad entera admiraban el amor que él sentía por el arte, dicho arte transformado en costurería, pues todas aquellas jovencitas que pasaban por su taller se convertían en mujeres dignas de ser reinas de Colombia, pues hacía los mejores trajes que eran capaces de opacar hasta la más bella esmeralda durante las fiestas. E incluso, a diferencia del pobre y fatídico Simón, la gente prefería admirar sus dionisíacas cualidades antes que sus preferencias sexuales, porque Juanca no solo vivía de amar al arte, también amaba profundamente, como ese grupo, perteneciendo más a ese grupo de la homosexualidad que ha sido tan perseguida y repudiada durante generaciones y generaciones. Y así, en ese amor puro y eterno, logró encontrar a alguien, un hombre, que era tan diferente a él. Este man no bailaba, no cantaba, no apostaba, no jugaba, no se divertía, casi ni hablaba. Era enigmáticamente aburrido, tanto como para que fueran el complemento perfecto. Pero a pesar de sus amores, él tenía demonios. Eran cientos y miles los dolores, no solo del cuerpo sino del alma, los cuales decidió callar hasta el día de su tumba. Uno de ellos, convertido en aquel virus de la inmunodeficiencia humana el cual cayó por tanto tiempo, fue el que lo hizo caer en aquella cama que lo vio crecer durante tantos años. Ya no bailaba, ya no se reía, y sus manos se sentían débiles y pesadas para poder hacer un traje digno de una reina. Y solo pequeños destellos de lucidez era capaz de ver y sonreírle a su familia, por culpa de aquel SIDA tan evolucionado que había llevadose la mayoría de su vida. Y en una tarde del 2011, después de que el Tolima había pasado una de las mayores sequías de su historia, hasta el cielo lloró en una de las mayores tormentas que el territorio pudo haber visto, de tanto dolor que le había provocado la muerte
al llevarse a tan bella persona de este mundo. Pero esto no es solo una simple tragedia, porque su vida es digna de una canción, ya que en sus últimos momentos, a diferencia del pobre Simón, él fue rodeado de todos sus amores, de su madre, de su hermano, de sus hermanos, de aquel hombre con el que quiso compartir sus últimos momentos, y de aquellos tantos, entre amigos y primos, a los cuales él decidió de darles ese título a pulso, de ser también sus hermanos, demostrándonos así que un gran varón no muere solo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora recibimos con un fuerte aplauso a Catalina Gallego. A mí me enseñaron que no siempre saluda, entonces buenas noches. Tan lindo saludar y ser saludado. Imagínense que yo, más pequeñita, tuve una profesora favorita en el colegio. No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero cuando yo era así como un bojote chiquito, cachetudo, había una profe de risitos, cabello dorado y esos uniformes como que usan a veces las enfermeras, pero también las profesoras. Sí. Y me encantaba porque ella nos hacía siempre mirar las cosas desde los colores. Y entonces nos decía, miren allá, miren la decoración de este lugar, miren ese café, porque creen que está ese café aquí. Miren las sillas, porque creen que son verdes, porque no dijeron otro color. Miren los cuadros, porque tienen esas tonalidades. Mírense ustedes, con qué colores están vestidos el día de hoy. Y de ella aprendí que los colores son los que transmiten. Bueno, no lo único que transmiten, pero nos ayudan a entender muchas cosas del mundo. Por ejemplo, hoy es día de brujas, entonces nos ponemos de negro, nos ponemos de todos los colores, nos ponemos de rojo, me pongo de vampiro e intento asustar, pero realmente doy más ternura. No es intencional, pero al menos los colores me dejan transmitir, aunque sea un poquitico de miedo. La cuestión es que mi familia tenía algo particular y era que se mudaba muchísimo. Entonces durante toda mi infancia estuve en diferentes tipos de colegio. Así me separé de ella, dejándola en un olvido hasta que unos años después me enteré de una cosa particular que más tarde les voy a contar. Cuando estaba más o menos en cuarto pasando a quinto, viví en una finquita. Y en esa finquita conocí a un perrito, pero a él lo voy a dejar aquí. Se llama Toby, es muy lindo. ¿Sí lo ven, cierto? Es cafecito, tiene las orejas paradas y le gusta mover la colita. Más adelante estaba en décimo y conocí a un muchacho, se llamaba Joan. Joan soñaba con ser boxeador y la verdad, incluso como dato curioso, fue a representar a Colombia en Brasil y después de ese viaje volvió. Nos felicitamos y después de enviarle unos mensajes, él me dejó de responder. Yo pensé que todo estaba bien, pero acordándome como de las cosas que uno se queda con esas amistades del colegio, él me enseñó mucho a sentir las texturas, porque él me contó lo que se sentía darle un golpe a su contrincante, ese impacto, pero lo que sentía después de quitarse el guante, esa textura como de viscoso, como de sudor, como de ganador. Y ahí yo me puse a mirar todo lo que podía sobre las texturas. Entonces tocaba el piso y me gustaba mucho tocar los tipos de pisos porque créanme que hay muchos tipos de pisos. Y es más, los invito a que toquen la silla. ¿Qué textura tiene su silla? ¿Es rugosa, es lisa, es peluchudita?
Y toquen su ropa, también la ropa tiene textura. Y ese tipo de cosas fueron las que a mí me fueron permitiendo entender lo que transmitía. Entonces encontré la segunda cosa que transmitía. Y Toby, bueno, es que yo tengo algo curioso. Y desde ahí decidí crear esta historia. Porque suelo decirle a la gente que de pequeña, cuando volvemos al tiempo en donde vivía en la finca, resulta que pues sí, yo hablaba también con los animales. Es que tenía tanto tiempo libre en la finca que me la pasaba escuchándolos. Y resulta que Toby, esta cosa peludita y llena de amor, me acompañó durante muchísimo tiempo. Fue tanto tiempo el que compartí con él que incluso me enseñó a ladrar. Yo aquí necesito apoyo del público. No sé, por ejemplo tú, la de... Ay, ¿cómo se llama? La del sombrerito. Sí, ¿tú sabes ladrar? Pero bueno, si uno quisiera ladrar, ¿cómo ladraría? Wow. Y no sé, por aquí de pronto usted, señor, ¿cómo haría para ladrar? Y por último, de pronto tú, ¿cómo harías para ladrar? ¿Sí? ¡Wow! Uy, es un perro más bravo. Pues mira que sí, Toby era un perro que nos ayudaba a cuidar la casa. Entonces él me enseñó a ladrar de forma fuerte, de forma contundente. Aquí ningún chihuahua, ¿me oís? Aquí puro perepentengue así bien duro. Porque hay que defender el hogar con propiedad. Entonces me enseñó que uno primero se para firme y mira su objetivo. Puede ser una ardilla, puede ser una zarigüeya, puede ser un pájaro, pero te quedas así. Mueves 2 milímetros la cabeza hacia abajo, tomas aire en los pulmones y... Sí. Me enseñó a ladrar y ahí entendí lo importante del sonido y cómo el sonido podía transmitir. Con estas enseñanzas llego a mis 21 años, entendiendo que los colores, las texturas y los sonidos son lo que todos los días hacen de mi vida una nueva aventura. Gracias. Gracias, excelente, gracias por esos aplausos, muy bacán, muchas gracias por escuchar. Recibimos ahora a Cleverson con un fuerte aplauso. Hola. Voy a hacer una pequeña anotación y colación, y es que yo vengo de Willy Wonka, pero cuando me quito el sombrero, de alguna manera yo siento que parezco como el conde Drácula de Chiquinquirá. O no sé, soy como una versión heavy metal de Willy Wonka y sus pastositos. Pero bueno, ahora sí voy a contar. Es que me parece muy curioso. Bueno, yo me llamo Cleverson y les voy a venir a contar un cuentico de una persona que le encanta llegar. No le encanta, él siempre llega tarde a todos lados. Pero llega tarde. Él piensa que Bosa queda 5 minutos y eso es prácticamente un pueblo. No, yo puedo decir eso porque yo soy de Bosa. Usted no, yo sí. Entonces él ahora mismo se acaba de despertar, mira a su alrededor, mira la hora y nota que va tarde.
Nota que llega tarde porque él se levanta, se mete a la ducha, se intenta arreglar, pero no se puede arreglar porque está dentro de la ducha, después se vuelve a quitar la ropa que se había puesto, termina cepillándose los dientes, pero entonces no le pone la crema al cepillo de dientes, termina arreglándose de la manera que puede y sale. Algo pasa en Bosa y es que todos los conjuntos de Bosa son exactamente iguales, entonces son como varias casitas chiquitas. Hay un pequeño zaguán larguísimo que vamos a llamar como el pasillo donde pasa todo el mundo, y después queda un gran parqueadero. Él mientras sale de afán porque ese día tiene una cita después de mucho tiempo, el man no había salido a citas hace mucho tiempo. Él se va caminando y llega a la zona del parqueadero que les había mencionado y empieza a sonar algo más o menos así. Acompañado de una pregunta: ¿a dónde vamos, mi amor? Y ahí dentro de ese conjunto hay una pequeña tiendita, usualmente al lado derecho antes de llegar a la portería, y ahí él recordaba muchísimo la pregunta que él siempre le hacía a esa persona: ¿qué quieres, mi vida? Y ahora está saliendo una persona de la portería, donde antes el portero veía dos. Y recordemos que vamos tarde, vamos supremamente tarde, entonces el man se va corriendo, imaginándose que puede alcanzar el alimentador, lo alcanza, se sube a afán, termina con una taquicardia horrible porque pues corrió como 3 cuadras, se sienta y espera. Llega al Portal de las Américas. ¿Alguien conoce aquí el Portal de las Américas? ¿Alguien es de Bosa? Levanten la mano. No levantan las manos porque están muy cansados del viaje, todo bien. Yo también. Entonces, el Portal de las Américas es más o menos una sección donde tiene 3 plataformas. Las plataformas es donde van los alimentadores y los circulares, creo que se llaman. Los troncales y los alimentadores. Entonces él se baja de su alimentador, pasa a la puerta, paga su pasaje, porque en ese momento pues ya habían puesto esas puertas raras gigantes, entonces no se podía colar. Pasa, se sube la primera plataforma, llega a la segunda plataforma y no les había comentado dónde es que iba este hombre tarde, y es que él va al Chorro de Quevedo, justamente aquí. Eso quiere decir que él pensaba que iba a llegar en 1 hora desde Bosa. Eso no pasó. Y entonces él termina bajándose en la segunda plataforma, y cuando llega a la plataforma se queda esperando en rápido, porque pues tenía que esperar a que llegara y mientras tanto se puso a pensar mirando la plataforma número 3 y veía un alimentador. Ese alimentador justamente pasó. No les voy a decir qué alimentador, pero pasó ese alimentador en específico. Ese mismo que lo llevaba a donde estaba esa persona que jamás iba a poder volver a ver. En un lugar que antes era un lugar donde compartían, pero ya no era bien recibido. Y ya por fin llega ahora nuestro J23, él se sube y se va hacia Agua, le rindió muchísimo, llegó temprano. Eso es una historia ficticia porque él llegó temprano. Él llegó, se baja, camina todo el Chorro de Quevedo, mira todas las cositas, los bonitos grafitis, la Gran Colombia, ¡ay, qué lindo! Y llega, por fin, se sienta y observa todo el Chorro de Quevedo. Ve a las personas pasar, ve a los niños jugar y ve a alguien. Ve su pelo parecido, ve la ropa similar, ve los gestos, es demasiado igual. Y da el primer paso preguntándose: ¿será que sí le dijo? El segundo paso preguntándose: ¿no será muy raro que yo la salude? El último paso: ¿porque es que habíamos terminado? El siguiente paso: ¿será que me va a mirar y me va a decir qué fue lo que pasó? Toma su hombro, esa persona se voltea y él se tiene que disculpar, pero no se disculpa precisamente con ella por lo que ustedes pueden estar pensando, se disculpa porque se equivocó de persona.
Y es que él sentía que la podía ver en cada parte de los territorios que él sentía como suyos. Y se dio cuenta de algo, y es que un recuerdo, por más que quiera ser revivido, no va a terminar siendo más que eso, solo un recuerdo. Muchas gracias. Gracias, un fuerte aplauso para Inés. Y vamos con nuestro último concursante de la jornada de hoy. Vamos con Santiago Ramírez. Santiago, un fuerte aplauso para Santiago. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Me encanta su merced. Mucho gusto, mi nombre es Santiago Ramírez, a mí me dicen Supa. Usted se preguntará cómo así que Supa. Pues imagínese que yo vengo de un pueblo que se llama Supatá. Y cuando llegué acá a Bogotá y me decían Santiago, pues si uno grita ¡Santiago!, 8 personas van a voltear. En cambio, si alguien llega y grita ¡Supa!, alguien va a decir ¡Su papá! Pero del otro lado voy a estar yo saludándolos. Su merced, muchísimo gusto. Esto se llama El Grito de la Mona. Hubo un día en el que las personas decidieron reunir cada una de las obras de arte en un solo lugar. Y este museo tan lleno de genialidad provocó que la noche antes de que abrieran sus puertas, las obras cobraran vida. Y fue tanto así que la Mona Lisa, cuyos cabellos, sonrisa y ojos habían pasado horas y horas pintando para lograr hacer así de bellos, pues la Mona Lisa pensó, y como pensó, existió, y como existió, se enamoró. Y se enamoró de quien tenía justo enfrente de ella, el grito. El grito que más bien era como esta realización de la angustia del día y la noche del autor. Entonces el grito todo el tiempo estaba como ¡oh! Pero esto le encantaba a la Mona. Entonces la Mona lo miró y le dijo: te grito, sos como lindo, ¿no? Y el grito en ese momento la miré y lo único que puedo decirle fue ¡oh! Y ella lo sabía, había quedado enamorada a primer grito. Así que decidió salir de su pintura, lo cogió a él, lo sacó también y le dijo: grito, acompáñame a recorrer las calles de este museo, acompáñame a recorrer estos pasillos que usted y yo estamos pintados el uno para el otro. El grito en ese momento lo miró y lo único que puedo decirle fue y ella lo entendió. Lo tomó del brazo y empezaron a recorrer esos pasillos. Tenían hasta el amanecer porque sabían que si llegaba la mañana y ellos no estaban dentro de una pintura, algo les pasaría. Pero el amor podía más. Así que primero vieron esa pintura. Era de un autor llamado Dalí, un hombre que tiene un bigote alargado y tan extraño como sus pinturas. Un desierto donde los relojes se derretían. A ellos les pareció bonito. Se metieron y el grito estaba lo más desparchado porque aquí en ese estilo como derritiéndose le estaba todo como Mientras que la bella sonrisa de la Mona había empezado a derretirse poco a poco hasta convertirse en un gesto desagradable que no le gustaba a ninguno de los dos. Ese no era el lugar para ellos. Decidieron salir de ahí y seguir buscando, y siguieron buscando entre pinturas de Bogotá, del Quijote, y empezaron a buscar en todo lado hasta que encontraron un paisaje hermoso. Decidieron entrar a esa noche en que las estrellas y la luna estaban en espiral y ahí cómo se le veían de lindo ese azul y ese amarillo a la Mona. El grito solamente podía verla y gritaba de amor. Pero lo que pasaba en esa noche, en la noche estrellada de Van Gogh, es que en la montaña junto a la que ellos estaban había un pueblo. Y en la noche las personas quieren dormir. Y entonces las personas del pueblo empezaron a gritarle al grito porque sus gritos no los dejaban dormir. Y terminaron sacando al grito a gritos. Tampoco era el lugar para ellos. Entonces siguieron buscando hasta que de pronto pensaron que desde el momento en el que ellos habían sido siquiera pensados, nunca habían dado un bocado. Y tenían tanta hambre que decidieron buscar qué comer. Y allí se encontraron con una pintura en la sección colombiana, decía Bodegón de Botero. Era un montón, banquete de frutas, verduras, pasteles, y lo chistoso era que todos tenían más volumen. Era como si tanto los vasos como la comida tuvieran panza. Y se metieron ahí. Y antes de que el grito pudiera siquiera gritar, empezó a comer. Y empezó a comer. Y la Mona
El grito no sabía que la mona podía sonreír mientras comía. Y empezó a comer hasta que sintieron que sus lienzos, que sus colores, que todo lo que ellos tenían no iba a poder más, iban a explotar. Tampoco era el lugar para ellos. Decidieron seguir buscando hasta que faltaban tan solo minutos hasta que llegara el amanecer. En eso la mona voltea a mirar al grito y le dice: grito, venga, perdóneme. Tal vez yo me equivoqué. Tal vez usted y yo no estamos pintados el uno para el otro. Es que mire, estamos hechos en diferentes estilos, diferentes colores, diferentes formas, por diferentes artistas. Tal vez usted y yo no estamos pintados el uno para el otro. En ese momento el grito la miró y lo único que pudo decirle fue: y ella, cansada de creer que sabía lo que significaban esos gritos, decidió darse la vuelta y empezar a caminar hacia su pintura. El grito en ese momento vio cómo se iba y lo único que pudo hacer fue, por primera vez, bajar las manos de su rostro, tomarla del brazo, darle la vuelta y decirle: mona, yo a usted la amo. Y lo único que me hace a mí gritar es pensar en un día más sin estar pintado a su lado. En ese momento la mona le soltó una de sus sonrisas, se acercó a él, el grito se puso de puntas porque era más bajito que ella, y ahí se besaron. Y se besaron mezclando sus colores hasta que llegó el amanecer. Abiertas las puertas de ese museo, ni en su pintura estaba la mona, ni en la de él estaba el grito. En su lugar, un retrato de ese beso, de esa mezcla de colores, de formas, de estilos, de él, de ella. Una pintura, una obra de la cual absolutamente todos los que pasaron por ahí sabían que solamente podría ser artista el amor. Muchas gracias. Gracias, Santiago, muchas gracias. Un fuerte aplauso para todos los compañeros que estuvieron acá. No es fácil pararse acá, es muy difícil, da muchos nervios, da mucho, sí, da timidez, no sé, da nervios, entonces ese apoyo es fuerte. Ya nuestros jurados entonces van a comenzar a evaluar y listo, nos dan ahora 3, vamos a premiar a 3, listo, gracias a Dirección de Docencia, ¿cierto? A la gestión nos dieron otro tercer premio para el concurso de cuentería, listo. Entonces es un bonito de 70.000 para el primer puesto, uno de 50 y uno de 30 y su certificado imaginario, listo, para que lo pasen en su hoja de vida. Vamos entonces a mirar cómo termina este capítulo, señoras y señores, cómo termina este capítulo 881 que particularmente me ha parecido muy casual. Entonces, ¿dónde están los compañeros? ¿No se han ido? Pues, compañera, ven para acá otra vez, nuevamente. Un aplauso para ella. Para Sancho creo que se ha ido nuestro queridísimo Duque. ¿El Duque se ha ido? ¿Alguien me va a reemplazar al Duque? Mi esposo. ¿Que sea costeño? ¿Tu esposo? ¿Alguien costeño acá? ¿Algún paisa? Pastuso. Sí, ¿algún pastuso acá? ¿Un rolo acá que nos quiera acompañar acá? Nadie. Ah, su merced, dale tú. Es de la... Un fuerte aplauso para el compañero. Listo, perfecto, listo, muy bien. Entonces, bueno. Después de eso, señoras y señores, aquí tenemos que improvisar la mesa. Llegaron al hermoso castillo. Unos juglares les recibieron con unas hermosas historias que hablaban de pinturas y otras narraciones, viajes, etc. Cuando llegaron inmediatamente Don Quijote y Sancho Panza, al ver el castillo tan enorme, se sorprendieron y expresó Don Quijote: Oh, qué castillo tan hermoso y enorme. Esa misma emoción hizo que Sancho Panza también se impregnara de ella. ¡Ah! ¡Qué castillo tan lindo! Y grande. Es muy bonito. Así que ella obviamente les invitó a que siguiesen y se sentaran en la mesa a compartir la cena.
Por favor, pasen, siéntense, tenemos pollo, vaca, cerdo, carne. Los dos obviamente se sentaron, Sancho también se sentó. Pegaditos ahí. Intervino el novio entonces de la duquesa y dijo: tienes que mantener la narrativa del cóctel. Voy a intentarlo, pero el acento no, sí, no me da. Estamos bravos, ¿cierto? Entonces es como que le aproveche la comida y la bebida, señor Sancho. Había cambiado el personaje, había suscitado algo en él. Así que Don Quijote pues le agradeció con mucha emoción. Es usted muy amable por invitarme a su castillo y permitirme honrar mis ojos con su hermosura. En ese momento Sancho Panza se acordó de su burro, se puso de pie y fue a buscarlo porque el burro estaba abandonado y estaba solo. Así que se acordó: necesito un personaje femenino rápidamente que pueda colaborarme acá. Sí, compañero John, ayúdame, ¿listo? Femenino, pero no importa. ¿Sí? Listo. Así que se acercó donde estaba una de las damas que estaba ahí y le preguntó que si podía guardar el burro en el establo. Se acercó donde estaba la dama. ¿Puedo guardarme el burro aquí, por favor? La dama, que no estaba enterada de nada, ni quién era, ni solo le obedecía a la duque y a la duquesa, le respondió: ¿cuál burro? Tiene una voz rara la señora. Así que Sancho le insistió y le dijo que por favor le dejara meter el burro, que el pobre burro estaba aguantando hambre y frío. Por favor, mi burro está aguantando hambre, frío, lluvia, frío. Sancho está raro. Así que la señora, de pronto muy enojada, le respondió: aquí no hay ningún burro. Muy enojada, así que Sancho le dijo: este es mi burro, cuídalo por favor. Está bien. Bueno, se supone que no lo cuidas. Llévese su burro. La duquesa se dio cuenta de la situación y vino a intervenir. Así que le habló delicadamente a la señora, le dijo algo en el oído, no sabemos qué le dijo. Y ella se fue, le dijo un secreto. Y en ese momento la señora soltó y expeló una carcajada prolongada. Más prolongada. Así que Sancho dijo: bueno, gracias. Y le guardaron al burro. La señora se fue. Muchísimas gracias por tu actuación, Estelar. Se volvió a la mesa y estaban discutiendo cuando en ese momento Sancho Panza dijo: ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Don Quijote obviamente se enojó porque no le gustaba que Sancho Panza hablara. No, Sancho, no hables. Sancho Panza no se iba a dejar y le respondió: ¿pero por qué? Quiero hablar. Yo siempre la cago. Y Sancho le dijo: pero yo quiero hablar. Pero con prudencia le dejamos las orejas. Entonces Sancho comenzó a contar una historia. Yo soy Yo soy un esqueleto. El duque comenzó a enojarse porque la historia ya la había contado. Así que el duque le dijo: No, otra vez, hermano, no cuento esta vaina porque así no se puede. Aún así, Sancho seguía insistiendo en su historia. Mi mamá me dijo que me hablara diciendo que Don Quijote, exasperado, por Dios, se enojó y le dijo: Sancho, por favor, se lo he dicho 10,000 veces, no hable. Me hace pasar penas frente a nuestros anfitriones. Por favor, siéntese y coma, que es lo único que se sabe. Pero Sancho Panza insistía en contar su historia completa. Entonces yo estaba viendo hongos. La única encantada con la historia era la duquesa, que lo elogió y le dijo: Ay, qué linda historia. ¿Cómo está tu mamá?
Oiga, no han nombrado la historia de la mamá de Sancho en toda la no. Así que Sancho respondió. No, está muy bien. Pudo contar su historia. Bueno, muchas gracias. Se sentó. Y después de haber comido el mejor banquete, Sancho Panza, porque siempre comió carne, comió pollo, comió lechuga, comió tomate. Don Quijote, entre tanto, suspiraba y pensaba en su amada Dulcinea del Toboso. Dulcinea, ¿dónde estás? Yo no soy. Yo sé cómo me está mirando. Dulcinea, ¿dónde estará mi bello amor? Y se regocijaba en ese pensamiento y quisiera que ella estuviera para que viera cómo le estaban tratando. Dulcinea, la vieras como este duqueso, esta duquesa me trata. Así quisiera tratarte yo tú. Nivel de poesía, ¿no? Sancho Panza entonces quiso completar la escena con un poema. ¿Te sabes alguno? Sí. Léelo. Los vecinos de mi aldea dicen que soy muy peligroso, pero no teman porque el único que me va es a mí. ¿Eso es un poema? Los poemas de Sancho eran extraños. Después de la poesía, después de la comida, después de los 11 juglares que estuvieron contando historias, les trajeron también unos personajes que comenzaban a hacer unos bailes alrededor de ellos, le dieron comida, les dieron vino. Sancho ya casi estaba ebrio. Y Don Quijote trataba de controlarlo. Por favor, no tomes más, Sancho, controla. Mientras tanto, el hombre le hacía reclamo a su duquesa de por qué había traído a esos hombres. A nuestro castillo no vuelve a entrar nadie más así. Mira cómo están. Parecen tontos. Nadie más está. Eso no parece borracho, ¿no? Sí, como los que consumen allá en Estados Unidos. ¿Qué es lo que consumen allá? Esas cosas que son muy excéntricos. Así que ella obviamente le dijo que no, que era el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. No, querido, ¿cómo nos atreveríamos? Míralos, son Don Quijote y Sancho Panza. Uno abandonó su familia y se fue de viaje creyendo que era un caballero, pero no importa, es Don Quijote y Sancho Panza. La mejor duquesa. Y Don Quijote emocionóse, púsose de pie y entonó uno de los grandes discursos que están en el libro consignados en la página 385, diciendo: Duquesa de estas tierras lejanas, me has honrado con tu presencia. Tus dos ojos son como dos almas que no se comparan con el de Dulcinea. Sancho Panza seguía borracho, tirado en el piso. Y como vio a su amado dedicar un poema a ella, él quiso dedicarle un poema al duque. Mirándolo a los ojos, se arrodillóse ante él y le dijóse para agradecerle: Gracias por hacernos parte de este muy bonito castillo y de una muy bonita presencia. Gracias. Por fin dijo algo bien, muy bien. Fuerte aplauso, por fin Sancho Panza lo hizo, señoras. Señoras y señores, por fin lo hizo profundamente. Estoy tan emocionado, muchísimas gracias, no se me van a ir, porque el capítulo 80 y 81, ¿cómo es la vida? Coinciden, primero, en dos cosas. Coinciden en que por primera vez en esto que llevo contando, ya llevo más de un año y medio contando, por primera vez en estos 80 capítulos, le dan un reconocimiento a Don Quijote de la Mancha, lo tratan como un caballero, porque todo el tiempo se están burlando de él. Le están haciendo bullying, matoneo, le dan calvazos, le quitan los dientes, las orejas, hasta un león, el león no, se le da la espalda, todo el mundo se burla de él,
Por fin, primera vez en 80 capítulos alguien le da un reconocimiento. Yo no sé si ustedes de pronto han sentido eso. ¿Les han dado reconocimientos cuando le dan a uno un diploma o cuando lo invitan a uno a la casa y le dan a uno la comidita y todo así con emoción? ¿Sí? ¿Se han sentido eso? Mira, es importante porque creo que la semana pasada sentí eso. Yo creo que sentí lo de Don Quijote, no me lo van a creer. Pueden googlear ahí. Salió un artículo en una página que se llama Colombia Visible de Caracol Radio, donde hablaba de Don Quijote en Cuentería, señoras y señores. Ustedes pueden googlearlo, lo pueden buscar. ¿Saben la emoción que yo sentí? Yo me sentí como Don Quijote. Sí, como se está sintiendo Don Quijote en este momento, miren su cara de emoción. Sí, así con ese poema, así me sentí yo. Incluso yo le compartí esto por todo WhatsApp, se lo envié a todo el mundo. Sí, hay gente que no le importó, no me dijo nada, pero otra gente toda emocionada. Así mi mamá, ay papi, eres el mejor bebé. Sí, yo todo emocionado. Es impresionante cuando alguien le da reconocimiento a uno. Por eso entiendo, querido hermano, lo que le pasó a Don Quijote en este momento. Le están reconociendo como caballero. Tú leíste el libro de él, ¿cierto? Leíste la primera parte. Le está dando ese reconocimiento, o sea, el tipo, no han pasado 10 años y ya es famoso y pasa, lo entiendo. Mira, hace 15 días salí en mi vehículo y me paró un policía de tránsito. El man me dice, señor, ¿sabe qué está haciendo? Y yo, sí, qué pena, sí, no llevó la luz delantera, el farol izquierdo. Sí, además de eso va en contravía también, señor. Además de eso va en pico y placa, señor, me muestra su SOAT. Lo mira, señor, esto se venció hace 8 meses, señor. ¿Sí? O sea, ¿le puedo hacer la prueba alcohólica? No, ya, hasta ahí lleguemos, ¿no? Se queda mirándome y me dice, ¿usted no es el que está contando Don Quijote en Cuentería? Y yo le digo, sí. Me dice, genial. Oye, no te hago el parte, no te llevo el carro, pero cuéntame un capítulo de Don Quijote. Parce, llamó a todos los tombos ahí. Venga, que este man está contando Don Quijote en Cuentería, todos ahí. Yo comencé a contarles, me aplaudieron, me dijeron, no te vamos a hacer parte y te vamos a eliminar de la base de datos para que así cometas infracciones, nunca más te hagan un parte. Mire, juradito. Oiga, la gente no me cree, ¿cierto? ¿Cierto, papi, que tú sí me crees? Ven, les presento a mi hijo, Ángel, ven para acá, mi amor, para que vean, ¿sí? Mire, él fue el primero, ¿sí? Por eso se disfrazó de Don Quijote. Yo no lo obligué, no, él quiso. Sí, para parecer que soy un papá dictador. ¿Dónde está mi otro hijo? ¿Dónde está Sanchito? ¿Sanchito se fue? Eso. Se le cayó ya la barba y todo. No podía sentarse ahorita, igual que Don Quijote, porque le incomodaba el disfraz. Entonces, pasa eso con el reconocimiento, señoras y señores. Sí, la cara, ya todo. La profesora le dijo a Ángel que cuál era su libro, su personaje preferido, su obra, y él dijo Don Quijote en Cuentería, ¿sí? Y la profe le dijo, no, Don Quijote en Cuentería no es un libro. Don Quijote en Cuentería, el libro se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, eso sí es un libro. Él me dijo, yo le dije, no, a esa profe le falta calle, le dije. Y le dijo a la profe, que a usted le falta calle. Y me citaron allá y toda la cosa. Sí. Entonces, la emoción de este capítulo es eso, primero, ¿cierto? Ya nombré el primero. ¿Y cuál era el segundo punto? Que coincide. ¿No les parece casual que justo el capítulo 80 y 81... ahí llegó Sancho Panza. Ven, Sancho Panza. Este es mi segundo bebé. El segundo siempre había un chiste que uno no sabía cómo nombrarlo, entonces se iba a llamar segundo niño. ¿Verdad? O se llama Simón y es Sancho Panza. ¿Listo? Acá les... Bienvenido. Preséntate, ¿quién eres? Simón. Sancho Panza. No te burles. ¿Quién eres? Buena, Sancho. Bueno, vas a decir Sancho. Así son. Simón y Sancho Panza, y lo segundo es que coincide el concurso de disfraces, porque después le hacen concurso de disfraces a Don Quijote y a Sancho, y también hacen lo de los juglares, entonces eso ha sido muy bacano. Señoras y señores, entonces vamos ahora a hacer el concurso de disfraces. Vamos a desfilarlo aquí rápido. Quien quiera concursar, las profesoras están pilas ahí diciendo.
Ah, listo. Ve, ¿tú quieres ser jurado? Perfecto, siéntete allá como jurado. ¿Listo? Baja Sanchito ahí, ven papá. Listo, ven Sanchito. Ya saben que han hecho parte de todo este trabajo visual que está con ustedes. Yo hago este trabajo cada 8 días en el vagón del tren. Me acuerdan al final de darles Ay, estaba por acá, yo lo había dejado por acá. ¿Dónde está? Unos separadorcitos del libro, si me pueden hacer el favor. Ahí está su separadorcito del libro para que lo tengan. Bueno, listo, entonces aquí está el micrófono para que nos den el veredicto. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, primero les comentamos que fue una situación muy complicada elegir ganadores en todos los concursos, en el de cuento y en el de disfraces, porque se nota que hicieron un gran trabajo y un tiempo dedicado a esto, y digamos que es importante también eso tenerlo en cuenta y reconocerles. En primer lugar tenemos a la concursante dentro del concurso de cuentería. ¿Es el segundo o primero? Primero sí, pero yo soy el tercero. El tercero es Santiago Ramírez. Un fuerte aplauso. En segundo lugar tenemos a Toño. Y en primer lugar, que estuvo muy bonito, profe Freddy, muchísimas gracias por este momento tan hermoso que nos diste hoy. Sí. No, antes el primer premio es para agradecerte por esto que acabas de hacer. Gracias. Y en primer lugar está Luana. Luana Gabriela. Bueno, y en el concurso de disfraces, el profesor nos autoriza a dar ya de una vez. Sí, claro, de una. Bueno, yo voy a dar el segundo lugar y la profesora Alejita va a dar el primer lugar. En el segundo lugar tenemos a la polilla y su lámpara. Sobre todo los criterios de evaluación para el concurso de disfraces, quiero que quede claro, es la originalidad y también el que ellos lo hubieran elaborado desde su propia idea, ¿no? del personaje, los recursos y la expresión artística y estética del disfraz. Y en primer lugar es Marjorie. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos un fuerte aplauso para los ganadores y ganadoras. Aquí es importante que todos ganan, muchachos. No se sientan mal. Mentiras, perdieron. No, aquí todos ganamos. Esto es un concurso y ustedes saben que Borges no recibió nunca un premio. Bueno, sí, pero no el Nobel, ¿no? Entonces, sí, entonces es importante. Cervantes tampoco le dieron Nobel, ¿cierto? Eso es...